Presentó ayer el documento Tendencias recientes de la fecundidad, natalidad, mortalidad infantil y mortalidad materna en nuestro país. Y vamos a desarrollar este informe y sus conclusiones con la subsecretaria del Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Buenos días, gracias por venir. Buen día a ustedes. ¿Cómo andas, Cristina? Buenos días. Buen día. Mirando un poco la gráfica de este informe, vemos una tendencia decreciente en cuanto al nacimiento. Nacen menos uruguayos. ¿Qué análisis se hace? Sí, bueno... Nos extinguimos, Cristina. Ayer lo dije clarito. Extinguir no nos vamos a extinguir. ¿No? Eso me lo han enseñado los demógrafos. Así que creo que si uno ve todas las tendencias y las gráficas que tiene el Uruguay con respecto a los porcentajes de natalidad... bueno, sí, es verdad. El año pasado lo que retomamos es la tendencia que veníamos teniendo en el Uruguay desde el año 2005 al año 2011. Que ustedes ven que, bueno, es la tendencia que venimos... Parejita, ¿no? Es parejita y lo que sí pasó es que en el año 2012, 2015, del año 2005 al año 2011 teníamos un promedio de 47.000 nacimientos. Y en el año 2012 al 2015, como muestra la gráfica, tuvimos como un leve aumento alrededor de los 48.000. El año pasado, en el año 2016, volvimos a recuperar estar alrededor de los 47.000 y significó que tuvimos 1.877 nacimientos menos con respecto al año pasado. ¿Qué quiero decir con eso? De que no nos vamos a extinguir, porque ustedes vieron que ha visto tertulias y bueno, hay gente que realmente nosotros en este equipo estamos acompañados del equipo de demógrafos que conforman el Fondo de Población de las Naciones Unidas, especialmente Daniel Macadar, Juan José Calvo, pero demógrafos que trabajan en nuestro Ministerio de Salud Pública formando parte del Instituto de la Unidad de Estadísticas Vitales, y esto es lo que pasa en este comportamiento que está disminuido, está relacionado a una disminución de la tasa global de fecundidad que sucede en el 46% de los países del mundo. Y esto quiero ser precisa. De acuerdo a la División de Población de las Naciones Unidas, el 46% de la población mundial ya vive en países de baja fecundidad, incluyendo todos los países de Europa, Estados Unidos, Canadá, 20 países de Asia, 17 de América Latina y el Caribe, y 3 en Oceanía y 1 en África. Ya estamos en la tendencia. O sea, estamos en la tendencia, y aparte hay una concepción que a mí me gustaría... en el Uruguay tendríamos que ir a esa concepción de que seamos pocos pero buenos. Cada uno elija. Está bien. Pero hay un razonamiento y hay una preocupación por parte del Ministerio de Salud y de las autoridades en general del tema del embarazo adolescente, por ejemplo. Eso sí es una preocupación. Ahí está. Y por otro lado está esto que tú estabas diciendo. Entonces, ¿cómo conciliar? Sobre todo, Jaime, porque la parte donde más baja el embarazo es justamente en esa franja. Exactamente, esos son los datos que están dando. Entonces, ¿cómo se concilian esas dos opiniones o políticas, digamos? Primero, sí queremos que desciendan los embarazos en las niñas y adolescentes. Eso es un objetivo sanitario para nosotros prioritario. Imagínense de ese descenso de los nacimientos del año pasado. Perfecto. En la parte marcada, bueno, ¿no? Excelente, porque esa es toda la infografía que ayer nosotros presentamos. Ustedes ven que en ese código de barras, el descenso sostenido en los que está en color azul es el año 2016, y ahí vemos que hubo 800 nacimientos menos. Menos, de los 1.800 y pico menos, 800 fueron en esa franja. En esa franja etaria. Y para nosotros... Los pocos pero buenos que decías, no vamos a solucionar el problema demográfico con niños que nacen de madres adolescentes. Más bien anclamos el problema de la diferencia social. Exactamente. El tema del embarazo en las adolescentes es de los temas que más inequidad nos marcan como uruguayos. Ustedes porque aumenta la población, es el sector de vulnerables. Porque el embarazo en las adolescentes está mayoritariamente focalizado en las niñas y adolescentes de los sectores de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando uno analiza ese tema, fíjense que y dentro de ese tema, nosotros, cuando uno ve esas tablitas y esas barras, significaron que nacieron 6.575 nacimientos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años. En el año 2014, esta cifra era de 7.779. Y me detengo dentro de la franja de 10 a 19 en esa barra,
hay un grupo etario que sí es preocupante en el Uruguay. En el año 2014 nacieron 169 niños de niñas, porque estos son niñas, entre 10 y 14 años. En el año 2016 nacieron 123. Estos nacimientos en esta franja etaria, en esas niñas, se llama maternidad infantil forzada y está vinculada casi en el 100% de los casos a situaciones de abuso sexual y de explotación sexual. O sea, nosotros trabajar en la disminución de los nacimientos en las adolescentes entre 10 y 14 años y particularmente en las niñas es un objetivo sanitario. Es mucho más grave el tema que una mera estadística demográfica. Exactamente. Y para eso nosotros como gobierno, como Estado, está la sociedad civil también trabajando con nosotros. Estamos enmarcados en un plan nacional para disminuir el embarazo adolescente. Todavía hay una fuerte apuesta al sector educativo. Imagínense que 3 de cada 4 adolescentes que tuvieron hijos en el año anterior ya se habían desvinculado del sistema educativo. O sea, el embarazo en la adolescencia en el Uruguay es de los indicadores que nos traduce la punta del iceberg de un problema mucho más complejo. Y hablando de un problema complejo, ¿no? Ya el gobierno ha trabajado mucho en políticas para incentivar la maternidad, con el tema de las licencias, hasta paternales inclusive, pero está pensando el gobierno más medidas para motivar a la gente, sobre todo para no extender en el tiempo, ¿no? Porque cada vez hay madres que la tiran más para adelante por proyectos personales lógicos, ¿no? Sí, nosotros hay otra tabla que explica también la evolución de las tasas específicas por edades simples, que lo que vamos viendo es que sí, el gobierno está haciendo una apuesta fuerte, ustedes vieron ahora, de la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero el Uruguay viene haciendo una apuesta a aumentar las licencias parentales, que todavía tenemos mucho por hacer en eso, a aumentar los centros de cuidado y de educación inicial y de primera infancia, porque el Uruguay tiene como 3 problemas matrizados desde hace muchísimos años. Uno es los altos indicadores de pobreza infantil, que pese al descenso sostenidísimo que hemos tenido en los últimos años, comparado con los países nórdicos tienen 3 cosas bien estructuradas en su diseño de políticas sociales y demográficas. Tienen bajas tasas de pobreza infantil, tienen un sistema de licencias parentales muy fuerte que concilia el rol de tener hijos, por cualquiera de nosotros que tiene hijos, que trabaja, que estudia, sabe lo difícil que es conciliar, armar esa estructura, y más cuando está condicionado a los sectores que no es solamente un pago de bolsillo. Por eso el Estado tiene que garantizar. Los países nórdicos hacen una apuesta fuerte a asignaciones familiares robustas, a políticas de educación y trabajo para que las familias tengan garantizado, para que tener bajos niveles de pobreza infantil, y tienen una tasa de reproducción homogénea por sectores socioeconómicos, que es lo que nosotros no tenemos. Imagínense que el 49% de los nacimientos en nuestro país está localizado en el quintil 1 y algo del 2. O sea, entre el 20 y el 40% de mayor vulnerabilidad. Los más pobres. Entonces, nosotros tenemos que trabajar muchísimo, y por eso estamos haciendo políticas activas y eso hace las políticas de inclusión, de trabajo, de garantizar, primero, que todo el mundo tenga políticas de salud sexual y reproductiva, anticoncepción, que elija el momento para tener hijos y sea una elección y no la única oportunidad que uno tenga de desarrollo personal. Segundo, nosotros estamos trabajando muchísimo que el futuro de cada niño o niña, imagínense éticamente esto, las implicancias que tiene. Todos nacemos con las mismas oportunidades de talentos, de capacidad, que hace que unos lleguemos a determinado lugar y otros no. Esa es la inequidad más grande. Es no tener todo cuando nacemos en esos con primeros las mismas años que se juega mucho. Pero hablabas de las oportunidades de la decisión anterior, ¿no? De cuándo tener el hijo. ¿En eso corre también la interrupción del embarazo? No, esa es otra cifra que nosotros la manejan separada. La hemos dado separadísima. ¿Por qué? Y porque en el Uruguay no ha incidido
en este descenso de la natalidad lo que son los casos vinculados a interrupción voluntaria del embarazo. Eso mucha gente dice, pero ¿cómo puede ser si hay 9.000 y pico y me dicen que no influye? ¿Por qué ustedes dicen que no influye? Y porque no, históricamente, desde que está la ley vinculada a interrupción del embarazo vigente en nuestro país, eso no ha modificado las tasas vinculadas a los nacimientos. Se mantiene más o menos estable. Las interrupciones del embarazo aumentaron un poquito, 200 aumentaron más. 200 más con respecto al año 2015 y no es estadísticamente significativo en los valores vinculados. Cristina, ¿cómo está funcionando el proceso de interrupción del embarazo con este caso que salió a la luz hace unas semanas en Mercedes, donde además hay muchos departamentos con médicos que presentaron objeción de conciencia? Sí, nosotros, ustedes saben que después del fallo del TCA, donde después de que un grupo de colegas manejó lo de la objeción de conciencia, nosotros hemos tenido, Presidencia de la República delegó en el Ministerio de Salud Pública en hacer un relevamiento de ordenanzas y decretos que nos identifican todos los lugares donde puede haber médicos objetores de conciencia. Hoy tenemos garantizado por parte de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud que en todos los lugares cualquier mujer que decida optar por la interrupción voluntaria del embarazo, una ley que está vigente, tenga garantizado ese derecho dentro del sistema de salud. Salto era el departamento más sensible con ese tema, ¿no? Sí, Salto, pero tenemos otros departamentos. Sí. Mercedes, en ese lugar había objeción parcial de conciencia, pero en otras dos localidades dentro del mismo prestador tenía garantizada la atención. Nosotros queremos dar garantía a la ciudadanía que esta ley está vigente y tenemos garantizado en todo el proceso asistencial la cobertura de esta ley. No estaban preparados para un fallo como el de esta jueza, ¿no? Pero eso no es responsabilidad del Ministerio. Tenés ahí la placa de mortalidad infantil y nosotros la tenemos también para verla porque es uno de los datos que desde hace muchos años se tiene muy en cuenta en nuestro país. Y ahí vemos la gráfica que muestra al final un pequeño aumento en lo que es una clara tendencia histórica. La raya de arriba es. A la baja, exactamente. Ahora, nos encontramos con que bajó de 50 a 8 si tomamos los últimos 50 años. Nos encontramos con que bajó de 30 a 8. 8, si tomamos los últimos 20, desde la vuelta de la democracia. Fallecen 8 niños de cada 1000 nacimientos. 8 cada 1000 nacidos. 8 cada 1000 nacimientos. Pero el año pasado se destacó mucho que estábamos en el mínimo histórico, que era 7,4. Este año se volvió a 8, es 7,99. Y sin embargo, este año se dice, hay que mirar la tendencia y no el dato puntual y este ligero aumento. Si miramos de 2010 para acá, en realidad la tendencia está más bien estable, ¿no? 7,7, después volvió a 9 y ahora ha vuelto a niveles de entre 7,5 y 8. ¿Por qué ahí se frenó la caída de la mortalidad infantil? Bueno, porque primera cosa que sí quiero decir públicamente, estamos hablando de temas de altísima sensibilidad. Yo eso lo aprendí de Juan Pablo Terra cuando fui en el año 87, 88, siendo estudiante de la Facultad de Medicina, y cuando él, con ese rigor científico que tenía de los datos, de las estadísticas, no nos olvidemos que cuando nosotros decimos un leve ascenso, una leve disminución, estamos hablando de personas, de niños fallecidos. Entonces siempre me genera mucha sensibilidad hablar de esos temas. Como tú decías, sí nos gustaría que el Uruguay, y por eso ayer cuando nosotros hicimos fue dar las cifras de natalidad, fecundidad, las de mortalidad, ahora me voy a referir así exactamente, y de mortalidad materna. Pero lo que vamos a iniciar son 3 coloquios donde el Uruguay vamos a hacer discusiones amplias, ámbito académico, decisores, quienes asignamos recursos, integrantes de todos los sectores políticos. Ayer en nuestra presentación quiero destacar como ciudadana y con la responsabilidad que tengo que había integrantes de todos los sectores parlamentarios tomando esto como las verdaderas políticas de Estado, porque esto, como tú decías, la mortalidad infantil viene descendiendo en el Uruguay desde el 1900 hacia acá. Hace 50 años la mortalidad infantil era el 50 por 1000 y hoy es del 7,99 o el 8, como queramos aproximar. Cuando los países llegan a tener tasas de mortalidad infantil menos de un dígito, o cuando Japón, Finlandia, que tienen tasas del 2, del 3 de 2, por 1000. de 3. Cuba tiene 4, veía. Cuba tiene 4. Chile, Costa Rica. Nosotros hoy en América Latina somos el 4 en el contexto de todas las Américas. Después de Chile somos el 2. En Sudamérica analizan las tendencias, porque las fluctuaciones interanuales, por eso tampoco
Cuando desciende no muy poco, cuando aumenta muy poco hay que ser muy cuidadoso. Sí. Nosotros, y esto el presidente de la República el 1 de marzo sí lo mantenió, cuando uno hace una línea así, que esa gráfica debería tener, la tendencia sí sigue siendo decreciente. Ahora, en la última década, de 2010 para acá, más bien la gráfica... ¿Sabés lo que pasa, Carzoglio? Que cuando uno disminuye del 30 al 20, del 20 al 10, fácil. Es mucho más fácil. Claro, se bajó de 2005 a 2010 de 13 a 7 y algo, pero de ahí no podemos bajar. En el 2014 la mortalidad del 13,7 significó 600 fallecidos. Hoy estamos hablando del 8 y estamos hablando de 376, que fueron 9 niños más, desgraciadamente, que fallecieron que el año anterior. Esto sí siempre nos pone en una alerta y estamos comprometidísimos porque hoy... quiero destacar otra cosa. En el año 2011, el Uruguay se hizo un quiebre que a veces no se destaca porque no se conoce, que es que por primera vez la mortalidad postneonatal, la mortalidad neonatal es, para explicarle a los ciudadanos, es de que fallecen los niños menores de 1 año. Y está dividido en dos. Lo que fallecen los niños menores de 28 días, que tiene que ver con las causas del control del embarazo, el cuidado, la atención del parto, los primeros días, que ahí las afecciones más frecuentes son las vinculadas a la prematurez, a los cuidados y afecciones en la etapa del recién nacido y a las malformaciones congénitas. Y la otra causa es de que fallecen los niños entre 28 días o 1 mes y hasta el año. Ahí tienen que ver mucho, se llama la mortalidad postneonatal, las condiciones de vida de las familias. Claro. Y ahí, desde el año 2011, por primera vez en el Uruguay, disminuyó, hay un quiebre que se ha mantenido siempre desde el 2011 hacia acá, que la primera causa son la mortalidad en la etapa neonatal. Eso habla de que estamos cada vez más entrando en lo que se llama la mortalidad más dura. Hoy en el Uruguay ha aumentado, como en todos los países avanzados, que las malformaciones congénitas han aumentado mucho la carga como causas de mortalidad infantil. Claro, hoy nosotros, eso es lo más difícil de... Pero todavía nosotros sabemos que hay un gran porcentaje de causas que son reductibles. Y ese es nuestro desafío, identificar. Nosotros hoy, con una gran veracidad que tienen nuestros sistemas de estadísticas vitales desde hace muchísimos años en el Uruguay, hoy en el Uruguay, desde el año 2006, el certificado de nacido de función se hace de forma electrónica. Hasta el año 2006 era papel, podían haber algunos subregistros, no nos llegaban las notificaciones. Hoy, casi el 100% está haciendo de forma electrónica, que nos permite saber cuando se produce un fallecimiento rápidamente de qué falleció ese niño. Bien, Cristina Lustenberg, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias, y antes que ustedes me corten... Nos vamos, lo que pasa. Bueno, esos dos que tenés parados atrás son los que siguen. La mortalidad materna en el Uruguay descendió y eso nos coloca después de Canadá y Estados Unidos en el país de América Latina que más descenso está haciendo en esta causa. De las madres. Buenísimo, muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Y nosotros ya nos vamos, están Alejandro, Victoria, para